Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. A Él le debemos todo. A Él le debemos nuestra vida, nuestra salvación, nuestra bendición. Por eso a Él glorificamos. Por eso a Él le damos la gloria, la honra, la alabanza. Al hombre le reconocemos aquello que le pertenezca. Pero gloria, adoración, alabanza, solo se la damos al Dios Todopoderoso. El título de esta serie es Las llaves de los cielos. Y hemos estado durante 7 noches hablando acerca de las llaves de los cielos. Pero hoy vamos a hablar de la llave número 8. Y hoy tenemos una palabra tremenda y poderosa. Comienzo leyendo Mateo 16, 19, en donde la palabra de Dios dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí la palabra atar, obviamente que no es literal, ¿verdad? Nosotros no andamos con una pita en la mano viendo qué es lo que vamos a atar, sino que estamos entendiendo que hay palabra que nosotros decretamos que ata situaciones en la dimensión espiritual. ¿Cuántos entienden eso? Todo lo que atar es como a través de una declaración de absoluta fe que expresa la voluntad de Dios. Hay cosas que están en la voluntad de Dios, pero están esperando que tú las declares. Hay cosas que Dios quiere detener, pero están esperando que tú declares esa palabra. Hay cosas que tienen que ser sueltas y están esperando que tú, que eres la iglesia, las suelte. Por eso cuando Cristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y comenzó a decir, para abrirle la cárcel a los presos, para soltar a los que están cautivos, abrirle las cárceles a los presos, darle vista a los ciegos. Todo esto es a través del ministerio de la palabra. Diga conmigo, la palabra. La palabra de Dios, cuando está en tu mente y en tu espíritu, no es suficiente. Cuando la palabra de Dios está en tu mente, está en tu espíritu, está en tu alma, todavía no es suficiente. La palabra poderosa es cuando está en tu mente, está en tu espíritu, en tu alma, y la hablas. Habla la palabra. Declara las verdades de Dios. Enfrente al enemigo, declara la palabra de Dios, que es como espada de 2 filos, es como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios hizo el universo. La palabra de Dios es lo más poderoso que puede haber en mi vida. A ti te daré las llaves de los cielos, iglesia. Tú que tienes revelación de quién es Cristo. A ti, a quien se te ha revelado la verdad de quién es Jesús Nazareno. ¿Es solamente el hijo de José y María? ¿Es un profeta? ¿Es otro maestro? ¿O es el Hijo de Dios? ¿O es el Mesías prometido? ¿Quién dices tú que es Él? Y alguno aquí contesta y dice: Jesucristo es el Señor, es el Rey de Reyes, es el Salvador, es el que gobierna el universo, es el Verbo de Dios. Pues a ti, que eres la iglesia de Cristo, te daré las llaves de los cielos. Y las llaves no son para que anden de adorno. Yo una vez me preguntaba cuando le vi el puño de llaves que anda llevando el pastor Hugo. Pastor Hugo, hasta cuando se pone tacuche, no suelta el llavero, ¿ya se fijaron? Se pone el mejor traje, cortado a la medida, cortado en uno de los lugares más finos de Los Ángeles, en donde el sastre, el maestro, tomó medidas de hombros, de pecho, de cintura, y como él tiene un cuerpo mero raro, así va, tiene una espaldota así, grandota así, y unas patitas así. Traje sastre cortado a la medida. Y se levanta de repente un domingo y se pone la corbata y se pone el traje. Y por último, de adorno, que es el gran puño de llaves que así.
Pero cada llave tiene cada llave tiene un candado que abre, tiene chiquititas, me imagino yo, porque tiene candaditos por ahí. ¿A qué cosa le pondrá esos candaditos, ¿verdad? Pero tiene medianas para candados medianos. Y tiene unas llavesotas que han de abrir unas grandes puertotas. Pero las llaves sirven porque algo abren y algo cierran. Para eso sirven las llaves. Y Cristo dijo: las llaves del reino de los cielos a ti te daré. ¿Cuántos la quieren? No. ¿Cuántos dicen: quiero tener las llaves del reino de los cielos porque yo soy la iglesia de Cristo? Quiero ejercer autoridad, quiero ejercer el poder, quiero ejercer en el rol que Dios me ha dado. Quiero cumplir con mi propósito. Necesito esas llaves. ¿Dónde dejé las llaves? Entonces hemos hablado del nombre de Jesucristo, la sangre de Cristo, la verdad. Hemos hablado de la obediencia, hemos hablado de la humildad, hemos hablado de la fe, hemos hablado de servicio y hoy vamos a hablar de una llave poderosa que es la palabra de Dios. Hermanos amados, yo quiero la llave, lea la Biblia. Ahí sí ya vamos a tener problemas. ¿No me la darán aunque yo no lea la Biblia? No. Tienes que leer la palabra de Dios. Si tú dices: yo quiero esa llave, entonces este tiene que ser el año en que de verdad estudies la palabra de Dios, pidiéndole a Él que te dé sus tesoros. Que cada principio, cada verdad se vuelva parte de tu vida. Hay 3 verdades que tenemos que establecer. Número 1, Dios quiere que sus hijos comprendan lo importante que es escudriñar las sagradas escrituras, creerlas y usarlas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué quedó la Biblia? Para que los hombres no nos engañen. ¿Para qué quedó la Biblia? Para que las religiones torcidas, tergiversadas, dobladas. ¿Usted sabe cuántas versiones de la Biblia hay ahora? Mucho cuidado, porque hay gente que como quiere leer una versión fácil, entonces usan lo que son versiones parafraseadas. Las versiones parafraseadas son un peligro. Busca en Google versiones traducidas del original, pero que sean las versiones más apegadas al original. Por eso yo leo Reina Valera del 60. Pero hay gente que anda leyendo versiones que son comida masticada. Yo no sé, pero si usted fuera a la casa de alguien y le fueran a servir la comida, pero antes de que usted corte la carne o las verduras, llegue la doña de la casa y le diga: permíteme, se la voy a masticar para que le sea más fácil. ¿Verdad? Qué asqueroso, dice alguien, ¿verdad? Pues lo que está haciendo usted con esas versiones fáciles. ¿Qué no sabe leer? ¿Que no sabe dónde hay una coma y un punto? Busque una versión interlineal. ¿Saben lo que es una versión interlineal? Es donde te da la traducción, pero te da el texto original y su significado. Entonces ahí te das dando cuenta si la traducción es apegada o no. Por eso no me vas a ver usando. ¿Para qué le doy la lista de versiones? Porque la gente empezó a escribir Biblias que sean para entenderlas más fáciles. Sí, pero el cuate que la está traduciendo se da las libertades de escribir lo que él dice que dice. Y no crean que no los he visto, los he escuchado. Están citando en los cultos de los grupos de la iglesia que yo pastoreo, están usando versiones masticadas.
Mejor póngale a esas versiones, versión Gerber, para bebés. Y le suplico de aquí en adelante a todo el que predique desde este púlpito, que ponga versiones que sean apegadas al original. No se preocupe, que para eso estudiamos el idioma español y lo entendemos. Jesús dijo o no dijo que aún una coma y una tilde no pasarán. Entonces es importante la coma y ese punto. No me le quite ese punto de donde iba. No me le quite esa coma. Necesitamos que a nosotros que no hablamos griego ni hablamos hebreo, nos den una versión que esté certificada, que su traducción esté apegada al original. Porque necesitamos toda la potencia de la palabra de Dios. ¿Están aquí todavía? ¿Por qué? Porque esa llave es demasiado poderosa. Porque la palabra de Dios es una llave demasiado poderosa. Verdad número 2. Nuestro Señor Jesucristo usó las Sagradas Escrituras para todo lo que era importante en su ministerio. ¿Sí o no? ¿Cuántos han notado en los evangelios que Jesús ni en lo que hizo ni en lo que habló se apartó de lo que está escrito? Jesucristo caminó sobre lo que está escrito para que se cumpla, decía, lo que está escrito. Jesucristo vivió la palabra, y si nosotros nos enmarcamos en la palabra como ministerio, como pastores, como predicadores en las casas, como líderes, como maestros, sea de jóvenes o de niños o de adultos o de matrimonios, si nos enmarcamos en lo que está escrito, seremos una iglesia bendecida, seremos una comunidad que verá la gloria de Dios. Es una llave poderosa. Verdad número 3. La palabra de Dios es lo más poderoso que puede haber en la boca de los hijos de Dios. Aprenda a decir, a ver, diga conmigo, escrito está. A ver, hermanas, repitan conmigo, escrito está. Maridos, repitan conmigo, mujeres, diga conmigo, escrito está. Maridos, amad a vuestras esposas como al Señor, que dio su vida por la iglesia, que la cuida. Repita conmigo, esposas, una vez más. Maridos, no seáis ásperos con ellas, porque son vasos frágiles, dignos de honor. Ahora, maridos, repitan conmigo. Escrito está. Mujeres, sujetaos a vuestros maridos como al Señor. Aprended de Sara, que se refería a Abraham y le decía, mi Señor. Pastor, ¿se vale citarle la Biblia a mi mujer? Por supuesto. Y decirle, y Pastor Edwin ya lo dijo. Y las mujeres dicen, pastor, entonces ¿le puedo citar la Biblia a mi marido? Por supuesto que sí. Y el que sepa más Biblia gana. En Juan capítulo 5, verso 39 leemos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra escudriñar, esa palabra alude estudio, alude buscarle aún en los detalles más pequeños. Por eso uno no puede escudriñar la Biblia y ver tele al mismo tiempo. Por eso es que uno no puede escudriñar la Biblia y estar discutiendo con la mujer al mismo tiempo. Se necesita un momento de paz, una tacita de café o un tecito, un cuaderno, un lapicero y ponerse y orar, Padre, dame entendimiento
porque quiero entender tu palabra y leer y subrayar y tomar nota. ¿Cuántos están oyendo? Te hará bien. Esa es una llave poderosa y tú no sabías que tal vez el texto que hoy estás estudiando es porque para el lunes o martes lo vas a necesitar. ¿Alguien me está oyendo? Es una llave que abre puertas. Y el que no lee la Biblia, el que no la entiende, el que no puede citar la palabra, hay puertas que se le van a cerrar. Y hay gente que está de qué tiempo ahí parado. Hermano, pase, no puedo entrar, dice. Hermano, no puedo avanzar. No he podido subir, no he podido lograr. Es porque no usas la llave de la palabra de Dios. Y no se refiere a la palabra que predicó Pastor Edwin, no, la palabra que tú tienes que estudiar. La palabra que tú tienes que saber. La palabra que tú has confirmado con tus ojos y con tu espíritu. Palabra de Dios. En Mateo 4:4 encontramos a Jesús batallando contra el diablo, contra Satanás. Jesucristo también tuvo que librar batalla contra el demonio. Pero a la hora de pelear esa batalla, su arma más poderosa fue la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Alguien me está oyendo? Hay un momento en que no va a haber nadie ahí defendiéndote. No hay nadie que pelee por ti. No hay nadie que pelee por tus hijos. No hay nadie que pelee por tu matrimonio. No hay nadie peleando en ese momento. Vas a ser tú contra el enemigo. Y más vale que tengas esa llave poderosa y puedas decir, escrito está. Y le voy a creer a Dios, no a la vida, no a las circunstancias. En Mateo 4:7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda tentación. Tercera tentación, Mateo 4:10 y 11. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Alguien va a desatar la gloria de Dios sobre su vida. Alguien va a desatar la gloria de Dios sobre sus finanzas. Alguien va a rescatar a sus hijos. Alguien va a rescatar su matrimonio. Alguien va a vindicar la bendición de Dios sobre su vida, porque empezará a usar la poderosa llave de la palabra de Dios. Escrito está. No es lo que dice la denominación. No es lo que digan los concilios. No es lo que digan los libros escritos por el hombre, interpretando a su manera lo que la Biblia dice. Hay gente que primero lee los libros del que dice que así dice, en vez de leer la Biblia. En mis discusiones teológicas, porque yo pertenezco a un grupo de esgrima doctrinal teológico, hay un foro que comenzó, por cierto, una Argentina hace muchos años, hace 30 años o más. Comenzó un grupo que se llama Foro Eclesia. Y en aquellos tiempos, ahí se metían los teólogos más que se consideran cuadrados para debatir doctrina. Y a ese foro se metían teólogos de distintas perspectivas a cruzar espada con la palabra de Dios. Y tengo años de estar ahí. Porque no me interesa lo que diga aquel que dice que es arminiano calvinista, calvinista arminiano y no sé qué tanto. Es que ya lo dijo San Agustín de Hipona. A mí no me interesa lo que dijo San Agustín de Hipona. Aunque sí leo lo que dijo, pero San Agustín de Hipona tenía Biblia y yo también tengo Biblia. Él sabía leer, gracias a Dios yo también sé leer. La palabra no fue escrita para confundir a nadie. La palabra de Dios fue escrita para darle luz al corazón del que la lea. Pero es que San Agustín, no, pero es que Juan Calvino.
Pero Juan Wesley, disculpa, pero todos esos señores, Dios los bendiga si están en el cielo y si no, pobrecitos. Pero si vamos a hablar, a mí me gusta que me digas qué dice la palabra de Dios, no lo que dice San Fulano de la iglesia Grace Community. Por lo tanto, te digo a ti también, tú no puedes pelear tus batallas diciendo, Pastor Edwin dijo. Ahí te van a ponchar. Porque aunque lo que yo haya dicho es cierto, para mí funciona porque yo lo leí de la palabra y lo creo. Y mi convicción está establecida en la palabra de Dios, confirmada por el Espíritu Santo. Pero a ti no te conviene andar citando lo que otro dijo. Dios quiere que cites la palabra de Dios. Oh, santo cielo. ¿Alguien quiere la llave poderosa de la palabra de Dios? Con el perdón de los apóstoles, con el perdón de los obispos. Ayer cuando me habló Eric Porta por teléfono, en su saludo gracioso, ¿cómo estás? ¿Cómo está el obispo? Me dijo. Obispo de Santa Clarita. Le dije, no estás diciendo así. Se siente gacho, le dije. No, porque ahora tenemos, ya solo falta que resulten también archbishops evangélicos. Y los que toman el apostolado como un título de orgullo. Y los que toman el apostolado como un título de soberbia. Yo soy apóstol. Cállese. Todos somos hermanos en Cristo. Los títulos no impresionan, impresionan los frutos. Y eso para la gloria de Dios. Pero entonces, no me digas qué dijo, qué enseñó tu apóstol. Yo quiero oír qué enseña la palabra de Dios que tú estudias. No podemos depender de los hombres, Héctor. ¿A qué hora los hombres también se chanflean? Del verbo torcer, ¿verdad? ¿Sabe lo que es chanflear? Bueno, yo aprendí porque cuando alguien está jugando pelota y le llega la pelota y tiene la portería a 20 pasos y se pone nervioso y ¡pum! Y la tira chanfleada. Ahora sí entendió lo que quiere decir chanfleada. No, tienes que tener la palabra certera y es lo que dice la palabra de Dios. Al diablo no lo vas a reprender diciendo, porque así dijo Pastor Edwin el domingo pasado. No, al diablo lo vas a reprender diciéndole, escrito está. ¿Cómo lo sé? Yo lo leí y el Espíritu Santo lo afirmó y yo lo declaro con autoridad. La llave poderosa de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es una llave poderosa. Cuando estés atacada, madre soltera, cuando no sepas cómo vas a pagar la renta este mes, cuando te sientas sola o te sientes enferma, estudia la palabra, estudia las promesas, habla la palabra de Dios. Escrito está, Pastor Hugo acaba de compartir ese pasaje, una viuda que andaba deprimida, buscando ya unos palitos para asar una última torta, porque para morirse ella y su hijo, y recibió una palabra de parte de Dios. Y vio milagros. Este año van a haber milagros de Dios para todos aquellos que creen la palabra, para los que le creen a Dios. Para aquellos que van a estar establecidos en las palabras del Dios que no miente. De los que pueden ver milagros de ayer. Yo te invito a algo, haz algo. Ve a la Biblia y donde quiera que han habido milagros, reclama esos milagros para ti.
Aquí dice que se salvó Rahab la ramera porque creyó el anuncio y se salvó ella y su familia. Yo reclamo que el Dios que la salvó a ella también está conmigo. ¿Alguien está entendiendo? Este año es un año para ver la gloria de Dios. Este es un año para que los que le creen a Dios no solamente sobrevivan, sino triunfen. Porque Dios todavía hace milagros. Porque Dios todavía hace maravillas. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 12:11, y ellos, y se refiere a las hijas y los hijos de Dios, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, oiga, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sabe qué quiere decir? Y la palabra del testimonio de ellos. Porque la palabra que está en el libro, en la Biblia, es palabra de Dios. Pero todavía no se desata el poder. Como cuando esa palabra la leo, la proceso en mi mente y en mi espíritu y la hago mía. Y cuando yo declaro esa palabra, por eso la gente que tiene autoridad escritural, la gente que tiene autoridad espiritual cuando habla, es la gente que tú la oyes hablar y sabes que no está repitiendo como loro lo que dice la letra, sino que lo han creído. Y lo declaran, y hasta en la mirada se les nota. Hasta en los gestos musculares de su rostro se nota que esa palabra es ya de ellos, porque la han hecho propia. Yo le creo a Dios. Mi Dios todo lo puede. Mi Dios es un Dios de milagros. Mi Dios no dejará a su pueblo. No abandonará a sus hijas. No abandonará a sus hijos. Mi Dios tiene promesa para los que le creen. Necesitas la llave de la palabra de Dios. Yo necesito esa llave. Último pasaje. Efesios capítulo 6, verso 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el yelmo de la salvación? Es el casco. Los soldados romanos usaban cascos. Esos cascos de bronce o de otros metales resistentes eran para que si alguna flecha pegaba en la cabeza, reviraba, no penetraba la cabeza. Y Dios usa esa figura y dice que usemos el yelmo de la salvación, porque adentro de tu cabeza están los pensamientos, y depende los pensamientos que abrigas, así son tus sentires, así son tus decisiones. Si tú permites que tu mente esté controlada por el miedo del mundo y de las cosas que tú no puedes controlar, serás una persona apocada, derrotada. Pero si tú influyes tu mente con la palabra de Dios y te propones todos los días no salir de la casa sin recordar promesas de Dios que vayan en tu mente. O mejor, hay quienes me han contado que tienen la Biblia en audio y en vez de andar oyendo al cucuy de la mañana, ponen ese cassette. Bueno, ahora ya no se usa cassette, pero ponen la audio Biblia y ahí van manejando en el freeway oyendo palabra de Dios, oyendo palabra de Dios. Es más, hay gente que cuando se duerme oyendo audio Biblia, oyendo los textos de la palabra de Dios. Hay gente que quiere palabra, hay gente que cita la palabra, hay gente que memoriza la palabra, hay gente que tiene una llave poderosa, y cuando venga el enemigo, y cuando viene la prueba, y cuando viene la amenaza, no se paran en temor, se paran sobre la palabra de Dios. Es gente que va a vencer, es gente que va a ver victoria. ¿Qué va a pasar este año 2025? Te voy a dar una palabra, ponte de pie. Te voy a dar esta palabra. Aunque caigan a tu lado 1000 y 10,000 a siniestra, a ti no van a llegar. Pero dice que ya andan. Mira, les voy a contar un testimonio, Mario, Luis, ustedes díganme, Héctor, que tal vez lo oíste. Andaba el pastor Selvin, que ahora está pastoreando en Texas.
andaba el pastor Miguel Ángel y andaba un primo de ellos, o primo de Zuna, creo que es, y los andaban vigilando, tratando de acecharlos la migra. Rosita, ¿tú oíste esa historia o no? Y que cuando van saliendo de la casa donde estaban trabajando, los quisieron agarrar, migración, y el primo salió corriendo. Pero ese primo tuyo, ¿cómo se llama? Jordi. Salió corriendo, y como ese es medio atlético, ¿verdad? No, hombre, dice que el migra que venía detrás de él le decía, stop. Ya solo faltaba que le llorara, ¿va? Me vas a matar, pará. Y aquel más le parecía venado. Pero al Selvin y al Miguel Ángel se los agarraron. Y usted dirá, pobrecito Selvin, ¿verdad? Pobrecito Miguel Ángel. No, para darles papeles era. Que se lo lleva. Sí, pasaron un par de días ahí mirando el mundo a cuadritos. Pero de ahí metieron papeles, permiso de trabajo. Allá andan felizones. Y al que no agarraron, ese todavía no tiene. De haber sabido, agárrenme mejor. ¿Qué aprendemos? Si de Dios está bendecirte, nadie podrá quitarte la bendición de Dios. Nadie podrá destruir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hoy es domingo. No hay nada que hacer en la casa. No tenemos tercer culto. ¿Por qué no nos tomamos 5 minutos más? Algunos quieren responder a esta palabra. Algunos quieren tomar la palabra de Dios, ponerla en sus corazones, que sea la base de sus oraciones. Ven al altar. Mira qué canto más bello. Donde nadie, donde sé te voy a encontrar. Día 12. Si tu presencia conmigo, Día 12. yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar. 12 días buscando, 12 días perseverando, Si tu presencia conmigo, 12 días sin parar, yo no voy a ningún 12 noches lugar, no quiero dándole a Dios la gloria. no voy a ir. Este es un año de milagros, es un año de bendición. Quiero la palabra de Dios. Ora, 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 ora. Tu necesidad. ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es el anhelo? Dilo, dilo. No me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy, Dios mío, en el nombre de Jesús. hasta que suceda, La poderosa llave que es la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la palabra bendita que es como martillo, es como fuego, hasta que suceda, es como espada, hasta que es la verdad absoluta de Dios. inunde mi interior. Asegúrate de tener esa llave, Si tu presencia asegúrate de tener palabra de Dios. La Biblia, las sagradas escrituras sean el fundamento de tu fe.
llevar adelante la empresa. Toda decisión, pequeña o grande, sea influida por lo que está escrito en la Sagrada Biblia, la palabra de Dios. Aférrate a su palabra. Toma esa llave poderosa